Comentarte que efectivamente se han hecho una serie de trabajos ministeriales, fiscales, que nos ha ayudado justamente a pues llegar a objetivos que nosotros consideramos pues tienen de alguna manera que estar tras las rejas, ¿no? Es una serie de trabajos que ha venido desarrollando esta institución y de diferentes ámbitos, ¿no? Desde temas de detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, también algunos temas que tienen que ver con asuntos muy particulares, por ejemplo, de feminicidios, ¿no? También sabemos que tenemos que mandar mensajes muy contundentes para con pues, la sociedad, pero particularmente para con las mujeres que de manera histórica han exigido pues, procesos de justicia que no se tenían. Pero también eventos en los cuales, como uno recientemente, robó cuentaviente, un banco en el cual también hubo un ejercicio pues, técnico, científico por parte de la institución y que nos permitió dar pues, con los responsables de este hecho. Primero comentarte que esto ha sido posible justamente por una reconfiguración al interior de la institución. Hemos pasado de un modelo en el cual la institución pues trabajaba y hacía sus procesos de investigación de manera clásica, le decimos nosotros, ¿no? En el cual pues había ciertas maneras en las cuales los compañeros en diferentes sectores pues trabajaban los procesos de investigación. La realidad es que hemos ido transformando esto. Actualmente trabajamos en células, grupos especializados que se dedican a investigar. Hemos generado justamente ese proceso con ellos, ¿no? Que vayan a diferentes procesos en los cuales justamente se ayuda a entender el fenómeno delictivo de manera muy particular. Cada uno de los delitos se tiene que investigar de manera diferenciada y ahí necesitamos personal diferenciado también. Entonces se han construido células en diferentes partes del Estado para investigar diferentes delitos. No es lo mismo como investigas un homicidio, a como investigas un robo bancario, a como investigas un feminicidio, a como investigas delitos de extorsión, ¿no? Primer elemento, eso, ¿no? Hemos cambiado la manera en cómo se está investigando. Segundo, hemos cambiado también las herramientas que se utilizan para este proceso de investigación. Actualmente la tecnología en sus diferentes vertientes, telefonía, utilización, digamos, de diferentes equipos, ¿no? Poder generar también a través de inteligencia, pues, labores de comunicación, intercepción de comunicaciones, entre otras muchas más, nos ha permitido justamente dar un salto cualitativo. Actualmente, pues a través de estos elementos tecnológicos hemos podido llegar a mucha más gente de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente, ¿no? Tenemos un segundo elemento, la parte de la utilización de la tecnología. Un tercer elemento que también hay que señalarlo es este proceso de cercanía con la propia población. Hemos buscado generar un lazo comunicante con la población que nos tenga confianza. Mucha de la información que nosotros hemos logrado obtener viene de la propia ciudadanía. Mucha más, y eso nos ha permitido también tener información de calidad de manera mucho más rápida y mucho más, en términos de operatividad, de manera mucho más efectiva. ¿Cómo hemos hecho eso? A través de canales mucho más directos. Actualmente tenemos plataformas como Facebook, WhatsApp, números directos, pero incluso el propio acercamiento de la institución a los diferentes sectores poblacionales ha permitido ese acercamiento y nos han permitido conocer y reconocer dónde están ocurriendo los diferentes fenómenos delictivos, pero de manera mucho más cercana. Así ocurre bajo esta circunstancia, bajo estos parámetros. Ya no es algo que piensa la Fiscalía, es algo que se nos está informando de manera directa y eso nos permite tener no nada más mapas de calor, sino mapas de actuación de manera mucho más concreta, mucho más rápida y mucho más eficaz en términos de eso. Digamos, esta transformación, si la sumamos y generamos esa situación de manera conjunta, nos ha permitido llegar a algunos de estos éxitos, ¿no? Como los que voy a comentar de manera muy particular. En el caso específico de, por ejemplo, generadores de violencia, el uso de la tecnología, cámaras, telefonía, patrones de conducta, seguimiento de cómo se mueven a lo largo del tiempo y a lo largo de los procesos, nos ha permitido identificar en varios sectores, ¿no? El caso, mencionaré alguno de ellos, el caso de Villaseca, por ejemplo, ocurrido el año pasado, pudimos a través de cámaras, pudimos a través de seguimiento telefónico, a partir de tecnología de este tipo, dar con los responsables, ¿no? Ahí es información técnica, científica, que nos permite, más allá de una declaración de alguien que nos diga
es que participó. No, lo tenemos confirmado en vías telefónicas, lo tenemos confirmado en rutas tecnológicas, lo tenemos confirmado en patrones de rostros también, porque eso también lo llevamos a cabo. Pueden decir, mira, esta fotografía, queremos ver si participó, hay manera de hacerlo. Entonces, elementos de manera mucho más técnica y profesional que en algún momento no se hacía. Las fiscalías, de manera clásica, decía yo, fundamentalmente basaban sus investigaciones en declaraciones. Es que me consta que aquí no nada más es la declaración, es la utilización de la tecnología justamente para dar con personas y resultados. Lo seguimos en proceso de investigación, los responsables, los que se anunciaron, por lo menos 4 personas materiales sabemos que actuaron, insisto ahí, por ya vía cámaras, vía telefonía, vía inteligencia que nosotros generamos y que ya ha sido vertida en la propia carpeta, determinada ante un juez, y en función de eso se nos otorgaron las órdenes que ya fueron ejecutadas justamente por la probable responsabilidad. Tenemos que decirlo de esa manera porque a final de cuentas pues es parte del lenguaje que se utiliza dentro de la propia carpeta y proceso de investigación, pero bueno, para nosotros ya acreditar la responsabilidad de estas personas, ¿no? Okay. Sin embargo, existe abierta toda esta carpeta y otras más en las cuales de alguna manera pues estamos viendo vinculaciones o posibles vinculaciones de personas en este tipo de delitos o de algunos que se hubieran como cometidos. Es una de las maneras, como te digo, que nosotros hemos buscado y se ha introyectado al interior de la Fiscalía una manera distinta de investigar. Segundo, es evidentemente que algo que nosotros necesitamos hacer, porque estamos muy ciertos que la sociedad oaxaqueña lo que busca es mensajes de no impunidad. Cuando ocurre un evento de este tipo, evidentemente hay personas que son dañadas de manera directa, ¿no? Las víctimas de estos hechos, pero se daña a toda la población, se daña a toda, en este caso a la capital, se daña a todos los que vivimos acá, porque se genera un sentimiento de vulnerabilidad. Entonces son delitos o son situaciones que sí o sí tenemos que aclarar para resarcir esa vulnerabilidad en la cual la ciudadanía cae. No es un tema nada más entre grupos delictivos, entre temas de sindicatos, sino a final de cuentas daña a toda la sociedad que ve o se siente vulnerable ante este tipo de situaciones. Entonces, por eso la importancia de que en estos magnicidios, llamados de alguna manera, existe una respuesta importante y contundente por parte de la propia Fiscalía. Así lo asumimos y así lo estamos haciendo. Okay. Fíjate que es uno de los ejercicios más importantes que se han hecho no solamente en la Fiscalía de Oaxaca, a nivel país, ¿no? Incluso lo hemos platicado con algunas otras instituciones de gobierno federal y de gobierno de la República, en las cuales pues han señalado este reconocimiento al trabajo señalado por los compañeros y compañeras de la institución. Comentarte que ahí, bueno, participaron desde agentes estatales de investigación, ministerios públicos, peritos, digamos, en todo el proceso de trabajo y de articulación, y me da mucho gusto decirlo porque es un trabajo coordinado, que el resultado exitoso se debe a todos y cada uno de ellos y que justamente pudimos tener un resultado perfecto. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, justamente derivó y tiene que ver con varias áreas de la propia institución. Cuando se realiza el asalto, tenemos acceso en un primer momento, los compañeros peritos van y realizan el proceso pues, de lo que comúnmente se determina que es intervenir en la escena del crimen y tratar de determinar pues, las diferentes pruebas que ahí debieron o tendrían que haber existido, ¿no? Bueno, evidentemente un disparo, tuvimos cámaras del lugar, pudimos también intervenir el vehículo que de alguna manera utilizaron estas personas, y fíjate que eso es algo de lo que también estamos muy orgullosos. Pudimos encontrar 2 huellas, estas 2 huellas pertenecientes a 2 personas que actuaron en el evento. Es algo que tampoco se hacía en la Fiscalía, y también manda un mensaje cualitativo, es decir, que a partir de la intervención de este vehículo podamos definir a través de sus huellas quiénes participaron, porque eso lo metemos en una base de datos. Como saben, pues existen bases de datos a nivel nacional que con una huella te determinan quién es esa persona. Entonces, desde ahí ya teníamos probables personas que habían participado. Si a eso le sumamos el tema del seguimiento de las cámaras, con las cámaras pudimos definir hacia dónde se fueron estas personas, pudimos darle una ruta y vimos que se fueron hacia un hotel al centro de la ciudad, y llegamos, intervinimos ese hotel, pudimos dar con las personas que se habían registrado, teníamos nombres, teníamos teléfonos, y
y a partir de ahí también un seguimiento. Tercera cosa también, pudimos a través de estos procesos de intervención de los tema pericial y tecnológico, pudimos tener acceso a un ticket que ese mismo día había sido utilizado por ellos para ponerle crédito a un número telefónico. Entonces, al tener el número telefónico, ya pudimos también saber y seguir hacia dónde se dirigían estas personas, ¿no? Entonces, teníamos huellas de las personas, teníamos nombre de las personas en el banco, teníamos teléfonos de las personas y ahora un número también. Y así fuimos desenvolviendo, ¿no? Nos dimos cuenta, esto a lo largo de todo este proceso de investigación, que todos los números y la geolocalización de los mismos nos daba hacia Puebla, lo cual dijimos, pues es una serie de personas que probablemente salieron o huyendo hacia allá o son de allá. A lo largo de las horas pudimos definir ya con nombres y determinación de los números telefónicos que no, que más bien eran personas que vivían dentro del estado de Puebla y que habían venido justamente a un día muy particular a hacer ese tipo de evento, digamos, que es el robo de cuenta abierta. Detuvimos a dos personas, pues, en esas horas, ellos dos nos llevaron a los otros tres, entre esos al líder. Al momento de pues, hacer ya también labores de forencia, le decimos forencia es cómo generamos información a partir de las propias pruebas que nos determina la detención de estas personas, logramos saber que el líder de la banda se había comunicado con una sexta persona, que hasta ese momento no lo teníamos dentro de la película. Y resulta que esta sexta persona, cuando empezamos a investigar, nuevamente a través de bases de datos, información, digamos, telefónica, información de redes fuertes abiertas, fuertes cerradas, todo un cúmulo de trabajo de gabinete que se hace también y que de alguna manera tiene que ver con inteligencia y telefonía y otra serie de acciones en las cuales nosotros podemos consultar, pues nos dimos cuenta que era una persona que estaba en Ciudad de México. Cuando empezamos a generar mayor información de esto, pues vemos que es una persona que trabajaba en Ciudad de México, que vivía en Ciudad de México, pero además trabajaba para el Banco Banamex. Entonces era la primera ocasión y es una de las primeras ocasiones en las cuales una fiscalía logra detectar que un robo a un cuentaviente se da con la participación de una persona, no nada más del interior del banco, es decir, del círculo cercano, sino desde un lugar que después nos enteramos que era pues un centro de control de videos y de inteligencia del propio Banamex, en el cual pues se supone que es muy cerrado, según la propia información que tenemos, ¿no? Entonces desde ahí se estaban generando, digamos, la información para que esta célula que se encargaba de hacer el trabajo ya en sitio, pues pudiera operar. Nos llamó muchísimo la atención también que ya derivado del proceso de investigación, supimos que probablemente estaban operando no nada más en Oaxaca. Se habla de Toluca, se habla de Perote, Veracruz, se habla de Puebla, incluso Ciudad de México y Aguascalientes, donde tenemos detectado también un evento sumamente parecido, en el cual hay altas probabilidades de que sea la misma célula, sea el mismo modus operandi. Entonces, fue un trabajo, insisto, muy profesional, muy técnico, reconocido incluso por instancias internacionales. Nos pidieron incluso la reseña del caso para presentarlo en ponencias de procesos de investigación y en los cuales pues logramos definir nuestras ideas. La mayor parte del trabajo se llevó a cabo en la institución, sin embargo sí he de reconocer que tanto Fiscalía de Puebla, ¿no?, para la ubicación de las personas, como ya una vez detectado esta sexta persona en la Ciudad de México, ahí de manera directa el equipo del secretario Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos ofreció apoyo también para el tema de la localización y la búsqueda de esta persona. Lo detuvimos entre ambas instituciones y bueno, ya nos trajimos para Oaxaca, ¿no? Es un proceso en el cual, ¿qué sabemos nosotros del dinero? Cuando estas personas hacen el robo, se lo reparten, la mayoría está disperso, se reparten, y fue una cosa muy curiosa, ¿no?, porque se reparten 1.6 millones, como fueron 3.6, pero tenemos detectado que el jefe de la banda, junto con esta persona de Banamex, les hacen creer a los demás miembros de la banda, que el robo fue menor, fue de 1.6. ¿Para qué? Pues evidentemente consideramos para los otros 2 millones dividírselo entre ellos, ¿no? Estamos en proceso de la búsqueda de este dinero, sabemos que se lo repartieron, sabemos que lo dispersaron entre pues, de ellos de manera inmediata. En la parte penal que a nosotros nos toca, ¿no?, es dar con estos responsables y buscar, digamos, que eso se reintegre, ¿no? Las víctimas están a salvo de sus derechos en términos de la exigencia de lo que implica, digamos, ya sería un segundo momento en términos de
la posible responsabilidad administrativa y civil del banco, pero en la parte que a nosotros nos toca, que es la penal, pues ahí más bien vamos sobre los responsables de los hechos. Algo que se evalúa todos los días a nivel de la mesa central y de la mesa de seguridad nacional son los homicidios dolosos que existen en el país y evidentemente en el estado. Nosotros tenemos tres grandes corredores, o más que grandes corredores, zonas muy específicas donde se genera el 70-80% de nuestros homicidios, que es el Istmo, que es este corredor Jutla, Miahuatlán, Ocotlán, y una parte de la costa pegada hacia Pinotepa y hacia el lado de Guerrero. Cada una con características diferenciadas y en las cuales evidentemente hay actores y generadores de violencia de estos homicidios dolosos, que hemos buscado fundamentalmente en los últimos meses fortalecer las áreas de intervención de la Fiscalía, pero evidentemente con todo el aparato de seguridad. Aquí sí quiero señalar que es un trabajo conjunto entre Guardia Nacional, Defensa, Marina, la propia Policía Estatal y la Fiscalía, que de manera articulada lo que buscamos es generar estos espacios de intervención para inhibir la generación particularmente de homicidio doloso, y ahora también en la región del Istmo temas de extorsión, que de alguna manera hubo un incremento, por llamarlo de alguna manera, de manera importante ahí en la región del Istmo. Entonces, intervenimos Istmo, intervenimos este corredor. Resultados, pues mira, a la fecha, en la parte del Istmo ha habido una disminución de la intensidad de homicidios dolosos, particularmente en Juchitán, derivado, digamos, de todos estos procesos. Yo te puedo decir que a la fecha, ya de unos 11 meses actualmente, hay más de 160 personas detenidas, o sea, es un número importante. Como en la historia de Oaxaca no se había hecho o no ha habido un proceso de intervención tan duro como ese que se ha hecho, digamos, en la historia reciente ni pasada de Oaxaca, ¿no? En el que en estos meses tengas una cantidad tan importante de personas probada, digamos, su participación en temas de generación de violencia, y que, bueno, que actualmente pues ya están sometidos a procesos penales. Efectivamente, uno de los objetivos prioritarios, promo, todavía sigue, digamos, en esta parte de la búsqueda por parte de las diferentes instituciones. Sin embargo, gran parte de su estructura ha sido debilitada. Por eso consideramos, sumado, digamos, a otra serie de acciones muy particulares que se están llevando a cabo en Juchitán, ha habido una disminución de la incidencia delictiva y evidentemente de la parte de la intensidad de los homicidios dolosos. No podemos cruzarnos de brazos. Esto es algo que se tiene que generar a largo plazo, se tiene que volver a generar confianza de la ciudadanía en las instituciones, tenemos que reconstruir el tejido social. Lo único que puede garantizar en el mediano o largo plazo que ya no existan delitos o que de alguna manera la incidencia delictiva baje es que recompongas el tejido social en las comunidades donde esto pues de alguna manera se ha roto, ¿no? El lugar donde se rompe el tejido social seguramente vas a tener violencia y seguramente va a haber agentes generadores de violencia. Así digo que ahí justamente hay que trabajar desde edades tempranas. Como bien señalas, uno de las aristas que ha utilizado la violencia, los generadores de violencia, delincuencia organizada, para buscar que sus actividades no disminuyan es la contratación, desafortunadamente, de chicos o adolescentes menores de edad. Hemos detectado, sí, chicos de 15, 16, 17 años que actualmente se dedican a labores delictivas, desde el tema de extorsión, temas de robo y en algunos casos también hay que señalarlo, ¿no? Sicariatos, o sea, personas que ya se dedican a privar de la vida a las personas. Eso lo hemos detectado particularmente en la región del Istmo y en algunas regiones de la costa. ¿Qué hacer ahí? Trabajar desde edades muy tempranas. Tenemos que mostrarle a la ciudadanía, tenemos que mostrarle a las niñas, niños y adolescentes que las carreras delictivas son muy cortas. Si ellos pretenden, porque puede haber una cultura, en muchos momentos también se ha mostrado este culto a personas o grupos que por pensar que pueden tener una serie de recursos económicos, pues dan su vida, ¿no? Y eso pasa incluso en estas series de narcos y muchas otras más que de alguna manera pues existe un culto a la persona que realiza este tipo de situaciones. Lo que tenemos primero que demostrarles es que eso es mentira y que las carreras delictivas son muy cortas y que existen estudios que en máximo 4 o 5 años lo más seguro es o que ya están privados de su vida estas personas, estos jóvenes, o que estén en la cárcel o que tengan alguna mutilación a nivel de cuerpo por esto, digamos, un brazo, alguna situación, por algún evento delictivo, ¿no? Entonces,
Primero, mostrarles eso, ¿no? Que esto que piensan que pueden de alguna manera hacer carrera delictiva es una falacia y que a donde lo vean es incorrecto. Segundo, tenemos, creo, también fortalecer las áreas en torno a poder que ellos cuenten con pues, espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura, para la educación, y que de alguna manera su crecimiento dentro de la escalera social, por llamarlo de alguna manera, sea a través de estas vertientes. Lugares del mundo donde los jóvenes tienen o pueden estar inscritos en escuelas, que tengan posibilidad de ser músicos, que tengan posibilidad de ser maestros, científicos, lo que ellos quieran, pero digamos dentro de estas actividades pues que animen a crecer espiritual, emocional, incluso económicamente, pues tengan esas vertientes. ¿Qué ha pasado? Que en lugares como Juchitán, incluso existen estudios de esos, la edad educativa, ¿no?, promedio es muy baja. ¿Eso qué te indica? Que pues generalmente a ciertas edades pues ya se salen, ¿no? Y eso los orilla particularmente pues o a ponerse a trabajar, digamos, dentro de ambientes formales, ¿no?, o también dentro de ambientes informales, y dentro de eso también pues el tema delincuencial. Tenemos que buscar construir salidas o más bien opciones para que estas personas, ¿no?, particularmente los en este rango de edad, pues cuenten con toda esta serie de herramientas. Insisto, si podemos ofrecer estas herramientas, difícilmente van a caer dentro de la otra parte. No quiero decir que no haya, pero vas a disminuir muchísimo el tema de mano de obra para las células delictivas. Las estrategias que mejor han funcionado en el mundo en materia de incidencia delictiva tienen que ver con dos o tres grandes vertientes. Evidentemente el ataque frontal, o con lo que hace la Fiscalía, reconstrucción de tejidos sociales, que es eso a través de otras instancias e instituciones, y la otra, quitarle mano de obra a la delincuencia organizada. Y la mano de obra hoy por hoy en el Estado y particularmente en el Istmo y en la costa son pues desafortunadamente jóvenes en edades tempranas, ¿no? Y ahí hay toda un área de oportunidad para generar. En algunas otras partes del país sabemos que se opera así, incluso en algún momento nosotros hemos hecho dos intervenciones, por ejemplo en el caso de jóvenes y niños, en el caso específico, por ejemplo, recuerdo uno particularmente de un chico que a través de un juego, un videojuego, Free Fire se llama el juego, un chico de 15, 16 años, fue cooptado por células del norte del país, particularmente iba hacia Sinaloa. Logramos ya en un trayecto a punto de llegar a Sinaloa, porque eso nos informó la familia, oiga, es que sabe que ellos se dieron cuenta que había sido cooptado y que le habían pagado incluso el dinero para el traslado, y el chico ya estaba llegando a Cepe, ¿no? Obviamente, ¿qué les ofrece? Pues una cantidad económica de dinero, les pintan un mundo, digamos, muy accesible para lo que un joven en ese momento aspira, y bueno, el chico ya iba para allá, ¿no? Hubo otro evento parecido también, una serie de captaciones a través de redes sociales, particularmente son jóvenes, eso tengo que señalarlo, en el cual pues son los que tienen acceso a redes, y los detectan, los invitan a que vayan para allá, les dicen que van a trabajar en ciertas circunstancias, la realidad es que no trabajan en esa circunstancia, y los empiezan a meter desde labores de halconeo, labores pues de trabajo de inspección en ciertas zonas, hasta después ya trabajos de sicariato, ¿no? Es algo que desafortunadamente sí están haciendo las células delictivas o los grupos delincuenciales, y están buscando el área de oportunidad que nosotros vemos es particularmente el tema de jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un área, todo un área de trabajo que se tiene que generar desde otras vertientes también, ¿no? La parte educativa, la parte de generación de esta idea de lo que pues la serie de repercusiones que pueda haber si de alguna manera pues caen dentro de esta circunstancia, ¿no? Hay un mundo que se les plantea, pero pues, hay un mundo que no se les dice, ¿no? Y este mundo que no se les dice es que sabes que en un periodo muy corto de tiempo o vas a sufrir la mutilación de un brazo, de una pierna, o vas a ir a la cárcel o te vas a morir. Pues mira, es parte de este proceso de descomposición que se dan en las sociedades, ¿no? Y en el cual evidentemente tienes que buscar inhibir. Por eso te decía la importancia de trabajar desde las familias, porque ahí, más que el Estado, evidentemente el Estado tiene su participación, pero a final de cuentas, en esas edades tempranas, quien tiene pues la posibilidad, quien nos está observando, quien está muy cercano, pues son los papás, el círculo cercano, y ahí evidentemente que hay también un trabajo que hacer. Esta es una labor de corresponsabilidad, si me permite. Sí la familia, sí el Estado generando eso,
pero pues tenemos que hacer un trabajo conjunto entre todas las personas, las instituciones y también las familias. Seguir el fortalecimiento. Creemos que en términos cualitativos y cuantitativos se han dado resultados, no estamos conformes, creemos que hay toda un área de oportunidad para seguir haciendo, sabedores de temas, y tenemos que ser, y es parte de esto que te menciono, por ejemplo, de tener una posibilidad de escucha muy directa con la gente. Hay temas de corrupción que tenemos que abordar y trabajar, es una realidad y no podemos cerrar ante la ciudadanía eso. Es algo que estamos también buscando generar, ya hay ciertos procesos, hemos detenido a propio personal de la Fiscalía haciendo malas actuaciones y eso es un mensaje, pero tenemos que hacer que esto sea algo transversal, que no sea un caso sino la causa a la que atendamos, ¿no? Y ahí me parece que hay un área de oportunidad muy fuerte dentro del tema del combate a la corrupción, de personal que trabaja dentro de la propia institución y una cantidad muy importante de gente. No me atrevo a decirte un número específico, pero han sido varias decenas de personas las que se han ido cambiando y transformando a lo largo del tiempo. Hemos buscado también ir moviendo al personal. Actualmente ya existe, o es parte de la política que tiene el propio, la institución y un poco abanderado por sus servidores, que una persona no puede permanecer muchísimo tiempo en un mismo lugar. Sí, y las vamos a seguir haciendo, ¿no? De todos momentos, en todas las áreas de la institución, la agencia, los ministerios públicos, los peritos, todos tenemos que irlos rotando. Es un proceso natural que nos ayuda a oxigenar y que también nos ayuda a inhibir conductas ahí que se pudieran estar generando, ¿no? Y en esa lógica siempre pues le pedimos a la ciudadanía que nos tengan confianza, que se anime a denunciar. Hacia afuera, digamos, en términos de actos que ellos mismos están pasando desafortunadamente en temas de delitos, pero también que se anime a denunciar malas actuaciones por parte de los compañeros o compañeras, desafortunadamente, que no estuvieran en este canal.